Hace casi 5 meses que Delfina Gómez asumió la gubernatura del Estado de México con el compromiso de servir al pueblo, de transformar la entidad, combatir la corrupción y poner a la ciudadanía primero. En esta mesa hicimos un análisis sobre los primeros días de gobierno morenista, sabiendo que las cosas no se modifican de la noche a la mañana, pero con la intención de analizar las acciones de Delfina. Criticamos las atenciones que la gobernadora tuvo con los empresarios, pero no con la ciudadanía. La gira de agradecimientos que la llevó a reunirse con la cúpula panista en Huixquilucan, un gobierno de izquierda que le abría las puertas a sus opositores. Ha pasado poco tiempo de que asumió el cargo, pero las acciones de este gobierno, en el fondo, no parecen ser distintas al priismo. Hoy en Todo en Contra presentamos la investigación de nuestro compañero que aborda las adjudicaciones irregulares otorgadas a empresas favorecidas por el delmacismo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Bueno, pues bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada de Todo en Contra. Programa especial porque tenemos la superinvestigación de Carlos Pérez. Entonces, como pues para dar un poco de contexto al inicio, podemos empezar hablando de qué es una licitación. Y yo creo que Miguel nos puede ayudar en ese asunto. Sí, creo que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una licitación es pues una convocatoria que realiza un gobierno o una entidad pública, ¿no? Para ofertar, ¿no? un contrato a diferentes compañías, ¿no? O a quien considere que cumple con requisitos. Entonces, una licitación tiene reglas que los interesados deben cumplir, ¿no? Ya en el papeleo, ya en la cuestión fiscal, ya en la cuestión incluso de relaciones familiares o relaciones de sociedad, por ejemplo. Y hay algunas diferencias entre licitaciones. Por ejemplo, hay licitaciones públicas de adjudicación directa, ¿no? Estas adjudicaciones directas pues quiere decir que la empresa, ¿no? que más bien el gobierno decide, o la entidad decide a qué empresa le va a dar un contrato, ¿no? Entonces ahí no hay una competencia, digamos, no hay una postulación de varias personas o compañías, sino que el gobierno decide, ¿no? La otra pues es una licitación pública abierta, ¿no? En la que se pone pues digamos al ojo público, ¿no? La convocatoria de un contrato. Y por este contrato entonces van a competir algunas empresas, ¿no? que reúnan ciertas características, etcétera, y ya en ese proceso hay diferentes estadios o estadios que hay que superar, ¿no? Entonces hay un comité de selección, por ejemplo, que de pronto va descartando a las postulantes en una primera fase, ¿no? Entonces vamos a suponer que 5 compañías compiten por otorgar o brindar un servicio de limpia, por ejemplo, a la ciudad, ¿no? Entonces se postulan 5, de estas 5 solamente 3, ¿no? Cumplen con los requisitos y esas pasan a la fase final, digamos, como un concurso. Y en este concurso final, entonces, la entidad que convoca va a decidir, de acuerdo a los estándares marcados en el reglamento, cuál es la empresa ganadora, ¿no? Entonces, ahí en ese ranking de ganador se implican muchas cosas. Por ejemplo, el costo del servicio, ¿no? Generalmente, a veces es el más barato, pero a veces no, ¿no? A veces es el que tiene mayor unidad, por ejemplo, unidades de automotores de limpieza, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es el que tiene mayor número de empleados, ¿no? que puede poner en la calle. Entonces ya depende, ¿no? del requisito de la necesidad de estos gobiernos para darle a las empresas. Pero aquí viene lo bueno, ¿no? Hay personas o hay empresarios que para no perder el contrato, entonces crean, ¿no? 3 empresas, por ejemplo. Estas 3 empresas las mete a competir por un mismo objetivo, ¿no? El objetivo que poníamos como ejemplo es el de la limpia, ¿no? Entonces, un empresario crea 3 empresas, ¿no? Cada uno con sus representantes legales distintos, etcétera, y
vamos a pensar que 2 de ellas pasan a la recta final, entonces ya tiene asegurado, independientemente de quién gane, pues un contrato con la empresa, pues con la empresa que sea, ¿no? Y entonces esta práctica es muy común, muy recurrente a nivel municipal y sobre todo a nivel estatal, donde los grandes contratos, estamos hablando de millones de pesos, ¿no? A veces son miles de millones de pesos, están digamos, pues en espera de alguien que los pueda cobrar, que los quiera cobrar, ya en obra de carretera, perdón, en obra de construcción, de algún edificio, en algún plan de bienes o de servicios, ¿no? que puedan ofrecer estas empresas, y se compite así, pero no basta con tener una serie de empresas, digamos, también cuentan las relaciones políticas, ¿no? Las relaciones de compadrazgo, ¿no? Las relaciones de amistad, esas cuentan justo por encima de todo esto, ¿no? Entonces tienen mucho más posibilidades quienes cuentan con amistades en el gobierno, ¿no? Que los que no, a pesar de que muchas veces estas empresas de parientes, de familiares, de amigos, pues no cumplen con los requisitos que se piden en estas licitaciones, ¿no? Entonces, más o menos así es como el juego que se está jugando desde hace muchos años. Entonces, un poco como para recapitular el asunto, entonces las licitaciones sirven, de alguna manera tendrían que servir para garantizar que las cosas se hicieran transparentes y que no fueran, ¿no?, corruptas. Y hay ciertas reglas de operación para poder armar estas licitaciones y que se tendrían que respetar para precisamente garantizar este asunto. Pero bueno, pues ya nos dice Miguel que pues efectivamente se pueden amañar y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Y no es un secreto. Creo que ya sabemos, ¿no?, que a diferentes niveles, a nivel municipal, estatal, se hacen este tipo de irregularidades, como lo que comentabas, ¿no?, de hacer varias empresas para que de cualquier manera se gane esa licitación. Sin embargo, no es ilegal, hasta que se puede comprobar, ¿no?, que hay una oposición o en cuanto a ciertas características, que precisamente de eso consta o trata, ¿no?, este programa en el que vamos a presentar esta investigación referente a licitaciones que hizo nuestro compañero Carlos Pérez, y que demuestra de manera muy fehaciente cómo se realizan, cómo se van entretejiendo, ¿no?, estas prácticas, estas al final son trampas, ¿no?, y cuáles son los distintos niveles que van tejiendo los involucrados en esto, ¿no? Porque además hay que decir que no se podría hacer si quienes controlan los concursos, ¿no?, las licitaciones, pues no estuvieran de acuerdo. Bueno, y que además también está estipulado en la ley, ¿no? O sea, hay como ciertas especificaciones y bueno, estas especificaciones, si no se cumplen, conllevan a un delito. Entonces, si ya está estipulado en la ley, si justamente como mencionaba Pati, para que no haya actos de corrupción y para que los procesos sean transparentes y no haya, digamos, adjudicaciones a un mismo grupo empresarial, a una misma, digamos, persona empresario, para que no haya como, digamos, pues un poder para personas específicas, ¿no?, o para siempre las mismas personas, sino que sea un proceso democrático, transparente, abierto, pero en realidad pues hay pues es un delito, ¿no? Hay personas que están cometiendo delitos. Otros son pues a lo mejor irregulares como administrativas, ¿no? Ajá, pero otros sí son delitos. Sí, en este caso, en el caso que vamos a presentar, se puede configurar o decir que hay un delito, ¿no? Ya nos los va a explicar Carlos en su momento. Y bueno, también quisiera recordarles que hace muchísimos años, cuando Carlos Hanke era gobernador, ¿no?, él había formado una empresa paraestatal que dependía evidentemente del gobierno del Estado de México y que competía con los empresarios por los contratos, y generalmente ganaba, ¿no? Pero esta empresa del Estado, cuando ganaba el contrato, lo que hacía entonces era repartir, ¿no?, a placer esas mismas obligaciones o contratos que
que venían estipulados en esta licitación, digamos, ¿no? Entonces Carlos Hahn ganaba el contrato con una empresa de gobierno y después repartía como él quería, ¿no? A empresas que le facilitaban ese trabajo. Entonces esa era otra manera de hacer, pues no trampa, pero sí pues poner como las fichas en todo en su lugar, ¿no? Y así también se hizo millonario, ¿no? Porque hay que recordar que también los precios cuentan mucho, ¿no? A lo mejor un edificio realmente cuesta construirlo 300 millones de pesos, pero en la licitación se tiene que subir eso para que haya ganancias para todos, ¿no? Entonces la realidad es que cuesta 300 millones de pesos, pero la licitación indica que tiene un valor de 600, por ejemplo. Y además vienen los moches, ¿no? Que también inciden mucho en este tipo de obtención de convenios, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México se cobra el 25% del valor total, ¿no? Para que a lo mejor te adjudiquen el contrato. Entonces, dentro de todo eso también hay pues otro tipo de prácticas, estas todavía más severamente ilícitas, ¿no? Que van determinando quién va a ganar los grandes contratos, ¿no? Y ya sabemos que los grandes contratos pues tienen 4 dueños, ¿no? Que es Carso, que es ICA, que es OHL, Aleática, ¿no? Y por ahí otro por ahí que se me escapa, pero son ellos, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que casualmente también siempre están relacionados con algún político importante del gobierno, ¿no? De la institución, dependencia en la que se esté concursando para ganar la licitación. Claro. Pues creo que eso también es importante mencionarlo, y que creo que es justo parte importante de la investigación de Carlos, que va, digamos, destejiendo esta maraña de personajes que están involucrados en negocios millonarios en el Estado de México. Bueno, pues yo creo que ya hay que entrarle, Carlos. Hay que entrarle para Cuéntanos. no darle más rodeos. Sí, bueno, justamente el tema parte de una licitación pública, ¿no? Los servicios educativos integrados del Estado de México generaron una licitación para lo que es el mantenimiento y medidas de reparación de infraestructura educativa de diferentes niveles, ¿no? Entonces se emiten una licitación pública donde concursan mantenimiento para diferentes escuelas, y en esa licitación el proceso que revisamos termina favoreciendo a 3 empresas. Al principio, cuando se veía la licitación en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, pues la pregunta era quiénes son los ahora beneficiados del nuevo gobierno, porque el discurso pues ha sido muy reiterado de que se trata de un gobierno distinto, ¿no? Entonces, la primera empresa que se revisó en ese momento fue Cejivan, ¿no? ¿Por qué nos saltó? Pues porque Cejivan fue denunciada por vecinos de Tláhuac en 2021 de haber incumplido con la reconstrucción de las viviendas que estaban atendiendo para damnificados, ¿no? Y bueno, pues cuando se revisa uno qué pasó en ese momento, pues de hecho el gobierno de la Ciudad de México dijo que pues sí se le retiraba esa concesión porque había incumplido, ¿no? Estamos hablando 4 años después del sismo y todavía no había viviendas terminadas. De ahí empezamos a revisar las otras empresas y encontramos que estaban vinculadas, ¿no? Y están vinculadas con una figura que es como el eje de esta investigación, porque pues tiene un conjunto de vínculos, ¿no? Es Carlos Alberto Rafael de la Madrid, sobrino de Miguel de la Madrid, y quien aparece como socio de una de las empresas beneficiarias, y por el otro lado aparece como representante legal de la otra empresa. Entonces ese era pues también un primer cuestionamiento evidente de que podría existir ahí una colusión, pues, y un conflicto de interés, ¿no? Finalmente de lo que se trata una licitación pública es de que haya una competencia, ¿no? Y que sea una competencia leal. Pero si tenemos una empresa donde hay un vínculo muy cercano, ¿no? Pues empiezan también los cuestionamientos, ¿no? Luego revisamos qué era
la parte justamente del registro público de comercio para ir entendiendo cómo estaba el entramado, y nos encontramos con un conjunto de empresas de un consorcio que pues finalmente está en la mayoría de los casos, o la gran mayoría de los porcentajes de inversión, pues son de este personaje, ¿no? De Carlos Alberto Rafael de la Madrid. Y entonces por eso lo ponemos en el centro, porque finalmente todo indica que él pues es el principal beneficiario. Finalmente hay otros socios de las empresas en las que él está, que si los asumimos de conjunto, pues acaban siendo solamente una parte de un engranaje más complejo en el que él está, digamos, en el centro. De ahí se derivan un camino que pues ahí se va relatando en la investigación, que es también entender quiénes son sus demás socios, ¿no? Es decir, además de que se beneficia en particular con estos contratos, ¿qué ligas tiene esta persona, ¿no? Y entonces encontramos que es socio del hermano del exgobernador, ¿no? De Adrián del Mazo Maza, que junto con la familia Chedraui tienen otra empresa, ¿no? Oye, y estos contratos de los que está hablando, estas licitaciones, ¿cuándo fueron entregadas o cómo fue qué fechas tienen? La licitación fue publicada el 11 de enero de este año. De este año, ¿no? El proceso fue muy corto. Estos procesos son obra de la actual administración, entonces, de Delfina Gómez, ¿no? Ajá, ¿sí? Correcto. Y entonces, bueno, ya cuando revisamos los antecedentes también de estas dos empresas, particularmente que es Grupo Nadas y Grupo 3R Termotécnica, pues encontramos que han sido beneficiarios del gobierno de Alfredo del Mazo, ¿no? Es decir, recibieron también en el mismo CEIEM, recibieron contratos, múltiples contratos, y en CAEM, Grupo 3R Termotécnica tiene también contratos millonarios, y en todas se pueden encontrar elementos de sospecha, digamos, de cuestionamiento en el proceso de adjudicaciones. ¿Por qué? Porque en varias, por ejemplo, se iba sola la empresa, ¿no? O sea, hubo una licitación pública donde fue la única concursante, ¿no? Hubo otra licitación donde solamente competía con Cejivan, la que incumplió en Tláhuac. En el caso de CAEM, curiosamente fueron 3 o 4 licitaciones donde únicamente compitió con Cejivan, y ahí encontramos también un vínculo que igual compartieron representante legal, ¿no? De este caso no encontramos más relación entre Cejivan y Grupo 3R Termotécnica, pero también hay un indicio, pues, de que sí puede haber vínculo. Y había otro tema ahí sobre una torre, ¿no? La Torre Virreyes. Ajá, justo para probar, digamos, que esta parte de la vinculación, pues no sería suficiente, ¿no? Solamente mencionar esta relación entre el socio y representante, que es Carlos Alberto de la Madrid, ¿no? Entonces, revisando el tema de los domicilios fiscales, pues encontramos que el Grupo 3R Termotécnica tiene en la Torre Virreyes su domicilio fiscal, pero ese mismo domicilio, que es una oficina en específico, porque ahí hay múltiples empresas, ¿no?, que rentan oficinas. En esa misma oficina está todo el grupo corporativo de Carlos Alberto Rafael de la Madrid, ¿no? Entonces, Bit Group se llama, ¿no? Y ese Bit Group tiene otras empresas que tienen ahí ese mismo domicilio fiscal, y entonces ahí encontramos otra relación, digamos, ¿no?, entre Grupo 3R Termotécnica y la otra empresa. O sea, están en las mismas oficinas, es lo que estás diciendo, ajá, ¿no? Solamente que, bueno, hay como algunos detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, la otra empresa beneficiaria, Nadas, Grupo Nadas, tiene nada más el edificio como su dirección, no exactamente el departamento, ¿no? Bueno, la oficina, ¿no? Ajá, sí. Pero también es la otra cuestión que señalamos ahí, las características que tiene este Grupo Nadas, en general, que prácticamente es inexistente, ¿no? O sea, no tiene página web, es una empresa que apenas tiene indicios en internet, ¿no? Y los indicios, pues, son los beneficios que tuvo con CEIEM en el gobierno pasado. Esos son los principales beneficios, ¿no? Y entonces luego revisamos que el Grupo Nadas tuvo
En esos contratos con SEYEM en 2022, en 3 contratos tuvo 3 representantes legales, y los 3 representantes legales aparecen relacionados en el Registro Público de Comercio con Grupo 3R Termotécnica, que significa pues que igual hay un vínculo, ¿no? Y ya el último elemento que agregamos entre la relación entre estas 2 empresas es que cuando renuevan ante el SAT su sello, ¿no? Las 2 empresas registran el mismo correo electrónico y se registran el mismo día, ¿no? ¿Eso qué demuestra? Digamos, estaría demostrando que son del mismo grupo, ¿no? Son empresas del mismo grupo. Y la ley establece que no deben de concursar empresas, ya sea con socios similares o que pertenezcan a un mismo grupo. Sí. Adrián del Mazo, el hermano de Alfredo del Mazo, en algún momento fue considerado como un aspirante o como un personaje que podría ocupar como la figura de candidatura, una figura de candidatura para el Estado de México. A falta de políticos, etcétera, bueno, pues Adrián del Mazo pues cumple como con los perfiles que el Grupo Tlacomulco de los últimos años, ¿no?, ha manejado en cuanto a Peña, en cuanto al propio Alfredo del Mazo, que son tipos galanes, que son tipos como del jet set, etcétera, ¿no?, que han tenido ciertos cargos y de pronto los catapultan, los multipublicitan y entonces los lanzan a ciertas candidaturas. Ese era el perfil, digamos, de Adrián del Mazo hasta que del Mazo perdió, ¿no? Entonces también es importante mencionar eso, ¿no? Es un tipo que tenía, ¿no?, que tenía una proyección ya política, que de hecho ya ocupó un departamento, una jefatura en el, no me acuerdo si en el gobierno federal o estatal, pero ya tenía pues una pequeñita carrera burocrática, digamos, ¿no? Entonces que ahora aparezca, ¿no?, como socio de un de la Madrid, que es Miguel de la Madrid, pues fue un presidente de México de 1986 por ahí, ¿no? Muy recordado, primero porque lo abuchearon en el Estadio Azteca durante el Mundial, ¿no? La inauguración del Mundial, ahora que está de moda lo del Mundial. Él inauguró, Miguel de la Madrid, el Mundial de 1986 y se llevó la rechifla de la vida, ¿no? Entonces, en México se tenía como parámetro, como termómetro para saber cómo estaba el gobernante en turno, que cuando asistía a los estadios, ¿no?, a ciertas inauguraciones, entonces el público lo abuchaba o lo aclamaba, ¿no? Obviamente no hubo ningún aclamado. Y a partir de entonces ningún otro mandatario acudió a una exposición así, digamos, no se volvió a exponer, ¿no? Entonces, ese Miguel de la Madrid es pariente, ¿no? Ajá. Es tío, entonces tío de Rafael de la Madrid. Sí, pues el poder presidencial evidentemente también genera un poder político, ¿no? Y ese poder político generalmente se relaciona con un poder empresarial, ¿no?, que son los 3 ejes que generalmente en México se maneja. Entonces, sí, no, justo iba a decir que Miguel comenzó hablando acerca de cómo funciona una licitación, cuál tendría que ser el procedimiento y cómo es que personas crean empresas, como es el caso que está mencionando Carlos, para favorecerse con esa licitación o con ese contrato. Entonces, pues la pregunta sería esa, ¿no? ¿Está incurriendo el gobierno del estado en un delito? Sí, pues sí tendría que investigarse, ¿no? O sea, finalmente lo que se apunta cuando se concluye que sí están vinculadas, pues es que están fuera, por eso son irregulares, ¿no?, que están fuera de la ley estas relaciones, ¿no? Y pues el gobierno del estado tendría que sancionar, ¿no?, ahí procesar varios aspectos de responsabilidades, ¿no? Claro. Tanto suponiendo que no lo supiera. Particularmente en el caso del SEYEM, ¿no?, que es el nuevo director, pues es recién nombrado de Delfina Gómez, ¿no? Y pues ahí también una estructura que posiblemente se esté repitiendo, ¿no? Yo no identifiqué como nombres del gobierno anterior, pero pues sabemos que finalmente ahí también en el proceso de cambio de gobierno, pues muchos de lo que
venía haciendo el gobierno del Mazo, pues se mantuvo, ¿no? Claro, llama mucho la atención, pues es un gobierno de izquierda que prometió en campaña, ¿no? Delfina prometió en campaña que esto iba a cambiar, ¿no? La corrupción iba a quedar pues de lado, que se iban a transparentar los procesos, que pues el famoso grupo Atlacomulco quedaría como que fuera de las jugadas económicas de contratos, etcétera. Y resulta que este contrato tiene como protagonista pues a un hermano, ¿no? Es decir, a un sobrino de Peña Nieto, ¿no? Y a un sobrino de Miguel de la Madrid, que son pues parte de los grupos hegemónicos. De dos expresidentes. Sí, de dos para acá va pronto, ¿no? Sí. Pero sobre todo de Peña Nieto, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención, ni modo que no supieran. O sea, nosotros, sí. ¿Dónde encontraste esa información? Pues la licitación se publicó en la Gaceta de Gobierno. Uh-huh. Pero justo complementando este tema de los vínculos, ¿no? Lo que también se ve en el proceso de empresas que tiene en torno Rafael de la Madrid es, por un lado, que él estuvo señalado en este proceso de investigación periodística que se llamó Bahamas Leaks, ¿no? Que sacó a la luz, si mal no recuerdo, 451 nombres de mexicanos o de empresarios con empresas en México que tenían en este paraíso fiscal pues inversiones y un desarrollo, digamos, empresarial que estaba ahí sin pagar impuestos, ¿no? Entonces ahí sale su nombre y sale el de su hermano, porque de hecho también su familia, digamos, está relacionada con varios negocios que han sido cuestionados, ¿no? Hay antecedentes de los hermanos de Rafael que también han sido cuestionados, ¿no? En algunas investigaciones. Y lo otro que también destaca es que él se casa con Patricia Reynoso Durán, ¿no? Patricia Reynoso Durán es hermana de los hermanos Reynoso Durán, que son los socios propietarios de Blue Marine, ¿no? Blue Marine fue también señalada en otra investigación periodística que son los Pandora Papers, ¿no? Que a lo mejor ahorita podremos complementar esto, pero igual, ¿no? Tienen que ver con paraísos fiscales. Y pues en particular uno de los hermanos, Alfredo, es socio igual de Carlos Alberto. Y pues así están este tema de los vínculos, que creo que también da para más. O sea, de hecho, lo último que alcanzamos a identificar antes de la publicación es que lo que tiene que ver con Grupo Chedraui, porque finalmente a Adrián del Mazo Maza, pues es como un anexo, digamos, en este proceso, porque es socio, pero no es directamente involucrado en la licitación. Sin embargo, lo que estamos viendo, pues es un vínculo que hasta donde yo sé, pues no había salido a la luz, pues que él tuviera una relación con Grupo Chedraui. Y entonces ahí se abre otra veta, pues, porque finalmente el 13 de agosto del 2023, Alfredo del Mazo anunció que iban a llegar inversiones o iba a abrir inversiones de Grupo Chedraui. Entonces surge la duda, bueno, ¿por qué una de sus últimas acciones, ¿no? tiene que ver con el Grupo Chedraui, donde su hermano es socio, ¿no? Pues sería una pregunta interesante para seguir investigando. Oye, ¿y nos puedes hablar un poco de los montos? Sí, bueno, en pantalla vamos a poder poner ahí un diagrama. Si analizamos las licitaciones que ahorita se entregó CEIEM a Grupo Nadas y a Grupo 3R Termotécnica, asciende a 207 millones de pesos en esta sola licitación, ¿no? De ahí tenemos otros 87 millones que son para Cejivan, ¿no? Que es la empresa relacionada con las viviendas, ¿no? de Tláhuac. Entonces, a eso asciende este nuevo contrato. Ahora, los antecedentes, tenemos que Grupo 3R Termotécnica recibió contratos por 180 millones de pesos en los años anteriores, que me parece que es entre 2021 y 2023. Y en el caso de CEIEM,
tenemos 255 millones de pesos de el gobierno, digamos, de Alfredo del Mazo, ¿no? Que era por estos mismos servicios de remodelación y mantenimiento. Entonces, ¿se la pasan remodelando? Sí, bueno, se supone que pues debe de haber cierto mantenimiento a las escuelas, pero también otro detalle, ¿no? El cómo se dio esta licitación. Finalmente es un concurso donde habían intervenido más empresas, pero al final solamente 3 son las que pasan, que son las 3 beneficiadas, ¿no? Entonces, curiosamente, como dentro de la licitación hay un conjunto de paquetes, digamos, de mantenimiento, pues hay paquetes como el más grande de 87 millones de pesos, se lo lleva a Grupo 3R porque ninguna de las otras 2 empresas presenta una propuesta económica, ¿no? Y luego Cejivan también se lleva otra porque nadie más representa propuestas económicas, Claro. ¿no? O sea, juegan al comparsa, vaya, a la comparsa, ¿no? Y luego se va, las 2 empresas que están más vinculadas se van solas entre las 2 con otras 3 paquetes, ¿no? Entonces, pues es Pues un acomodo bastante claro, evidente. pero es un esquema muy interesante porque finalmente no solamente es un esquema, sino es una táctica, ¿no? Ya entonces estamos viendo cómo se están organizando las compañías, ¿no? ¿Cómo operan? Cómo operan y además, bueno, esa es apenas una muestra. Yo no quiero pensar las cosas que suceden cuando se licitan las carreteras, por ejemplo, ¿no? U obras más importantes. Estamos hablando aquí de 200 y tantos millones, pero hay obras de 1,000, de 2,000, etcétera, ¿no? Millones de pesos que también tienen las mismas reglas de adjudicación, ¿no? Y que compiten, pues, en este sentido de manera muy similar o absolutamente igual, que lo que pasó en esta adjudicación, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Los esquemas dentro de las licitaciones para la adjudicación de contratos ya están establecidos, ¿no? Como el camino a seguir para que alguien pueda ganar un contrato como estos, ¿no? Sí, que sería como, pues ahora el cuestionamiento al gobierno del Estado, o sea, ¿qué va a hacer con este caso, no? Si lo avala, pues entonces ya está servido para que quien quiera acomodar licitaciones públicas, pues ahí está el camino, ¿no? O si se sanciona, bueno, ¿qué características tendría ese procedimiento también sancionatorio? Porque pues estamos hablando también de un proceso que ameritaría, ¿no? No solamente sanciones económicas, sino también procesos penales, ¿no? Claro. ¿Hay un parrafito en la ley o en algún reglamento que diga que hay colusión o que hay algún tipo de delito? ¿Te acuerdas? Uh-huh. La Ley de Contratación Pública del Estado de México y municipios en el artículo 74 señala que la Secretaría, las dependencias, las entidades, los órganos autónomos constitucionales, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares del Estado de México se abstendrán de recibir propuestas o de celebrar contratos con las personas siguientes. Y en el inciso 9 dice, las que participen en un procedimiento de adquisición perteneciendo a un mismo grupo empresarial o se encuentren vinculadas por algún socio o socios comunes, que es lo que más o menos ya había como mencionado y que es lo que estaría pasando en este procedimiento. Entonces, ¿no? legalmente hay un impedimento para este tipo de prácticas, pero que se está obviando y se está saltando olímpicamente, ¿no? Sí, porque ¿qué permite? Por ejemplo, en este caso, eso pues no lo podemos probar, pues, aún, ¿no? Pero ¿qué podría permitir? Que es en estos acuerdos donde, por ejemplo, va sola una empresa a una licitación pública, pues que infles precios, ¿no? Eso te permite, puedes poner el precio que quieras y sabes que eres la única concursante, ¿no? Claro. Entonces, por ahí es un aspecto que se tiene que revisar, ¿no? Y hay ahora sí que otros mecanismos, ¿no? O sea, también te da la ventaja de tener dos ofertas a tu favor, ¿no? Entonces, una probabilidad mayor a poderle atinar. O sea, en conclusión sería como enriquecimiento con dinero público, ¿no? Sí, pues. Y que, bueno, hace un momento comentabas acerca de las redes las redes de poder y económicas que tú describes en tu investigación, y creo que es muy importante mencionarlo, y ahorita que hablabas acerca de este fragmento en la ley que dice bajo qué reglas o bajo qué situaciones se incurre en un delito, y
pues aquí creo que las personas van a poder ver en pantalla este diagrama que tú haces de todas estas personas que están relacionadas no solamente en las empresas que están concursando, en las empresas que ganaron esa licitación, sino cómo se relacionan también con, por ejemplo, el exgobernador, ¿no? Que es Alfredo del Mazo. Creo que a mí eso me parece muy importante de la investigación, porque justo esta persona que es pues digamos el socio o el representante de 3R y tú mencionas, ¿no? 15 empresas, y cómo se vinculan justamente con la familia Chedraui, con los políticos, y pues pues va siendo muy obvio cómo es que pues se sigue enriqueciendo una clase política, una cúpula económica política, a costa de pues de lo que tendría que ser un beneficio para la ciudadanía, ¿no? En este caso, mejorar las escuelas públicas para los niños y para mejorar en general la calidad educativa. Sí, de hecho, en el hipotético caso, que no creo que sea así porque justo hasta ahorita no nos ha respondido el gobierno del estado un posicionamiento respecto a esta investigación que se envió previo a la publicación. Pero en el hipotético caso que se pudiera decir que este procedimiento de licitación es legal, también entraría el cuestionamiento, bueno, ¿cómo es que ya cuando uno ve el diagrama, cómo es que el gobierno del estado, con el cambio de gobierno, pues vuelve a beneficiar a los mismos, ¿no? Y que están vinculados con paraísos fiscales, que están vinculados con las familias que se han enriquecido históricamente en el Estado de México, ¿no? Que esa sería la preocupación fundamental, ¿no? Creo que una parte muy importante de la investigación es esa. Entonces, ¿qué se está ofreciendo, no? O sea, ¿cuáles son las perspectivas del gobierno que llega, ¿no? En el Estado de México, y cuáles son las perspectivas para la ciudadanía que se encuentra con los mismos procedimientos amañados, ¿no? Que están beneficiando a la misma gente y que de alguna manera uno tendría que entender que las cosas no van a cambiar porque son los mismos con nombres distintos, o cuál es como la perspectiva. Sí, y ahí, bueno, como para complementar también esto, nos falta terminar de mencionar lo del caso de Cejivan, que es como la otra empresa que pues también es por sí misma es un tema, pues el hecho de que se haya beneficiado después de que incumplió con estas tareas que tenía en el tema de la reconstrucción, y salta pues que el tema de lo que pasó, ¿no? Finalmente Cejivan incumple, pero eso no lo detecta el gobierno de la ciudad. De Tlalpan, estamos hablando de Tlalpan. De Tláhuac, ¿no? Ni el gobierno de Tláhuac ni el gobierno de la ciudad son los que lo detectan, sino son los vecinos quienes hacen una asamblea y dicen a medios de comunicación: Cejivan es literalmente una empresa corrupta, incumplida e insensible, ¿no? Eso lo dicen en medios, y le paran las obras, ¿no? La gente le para las obras. Entonces el gobierno de la ciudad, ante la presión, porque de hecho estuvo enmarcado en varias denuncias en otras alcaldías de inconformidad por cómo estaba llevando el procedimiento, que le pegaron, digamos, o las tuvo que cargar el gobierno de Claudia Sheinbaum, y ante eso sale el responsable de la reconstrucción, que era César Arnulfo Cravioto Romero, que es comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Tiene que dar la cara, ¿no?, después de estos cuestionamientos, y él en una conferencia de prensa expresa lo siguiente: nosotros respondemos a la demanda de los afectados que todas las empresas que incumplan con lo establecido en sus contratos han sido y serán sancionadas. Tales son los casos que ya tienen la Contraloría Capitalina y el Tribunal de Justicia Administrativa, así como se ha solicitado cumplimiento de fianzas y todas las sanciones a las empresas, por supuesto que van a repercutir en favor de las viviendas de las personas damnificadas. Y ponemos el caso de la empresa Cejivan. El día viernes 28 de mayo se le dio a conocer al colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México que debido al incumplimiento se le retiraron todas las viviendas y asignamos 3 nuevas empresas que se comprometieron a cumplir en tiempo y forma las obras. Entonces el gobierno de la ciudad reconoció que era una empresa que había incumplido, le dio la razón a los vecinos, le retiraron las casas, y lo curioso es que hoy están siendo nuevamente beneficiados en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y esa es otra beta que habría que investigar, porque pues finalmente eso que se le dijo a los vecinos que iban a ser sancionadas, que fue bastante reiterado como lo cuestionaron los vecinos, porque
ellos en determinado momento expresaban que se les estaba, en vez de sancionando, pues se les estaba como solapando, ¿no?, a este tipo de empresas, y finalmente pues con esta declaración al final lo que se nota es que le dieron la vuelta y hoy ya aparecen contratos para esta empresa en el gobierno de la Ciudad de México. A ver, entonces, bueno, como para entender, Cejivan está representada también por Carlos Alberto Rafael. No, esta es la tercera empresa que está en la licitación, Ah, ok. pero que no tiene relación directa con Carlos Alberto, ni Pero, su grupo. pero que a veces funge o parece fungir como palera. Pero, Ajá. y que lo que identificamos es que en las licitaciones de CAEM sí compartieron las dos empresas un vínculo que fue el cambio de su representante legal. Es decir, el mismo representante firma por una en un año y al otro firma por la otra. Pues es ¿no? obvio Entonces, pues eso, como no tenemos más elementos, no podemos decir abiertamente, pues está relacionada con Carlos Alberto, pero pues hay un antecedente muy claro, ¿no? Nadie trabaja como representante legal, ¿no? O sea, evidentemente tienes que estar metido en las actas constitutivas de las diferentes empresas para ser representante legal, ¿no? A menos también que te firmen un poder, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, pues eres parte del aparato operativo, ¿no? De las empresas. Entonces no es casualidad que una sola persona esté representando en tiempos diferentes a las dos empresas, ¿no? Se los prestan, son empleados que se prestan, ¿no? Se prestan para justamente hacer este tipo de cosas. Se llaman testaferros, ¿no? Entonces ellos pues dan la cara justamente porque aparece su firma. Ahora en esta investigación pues es muy obvio, ¿no?, que aparece la firma o el nombre de esta persona, y que va como haciendo también una especie de escudo, ¿no?, de escudo a los verdaderos pues responsables, ¿no?, los dueños que aparecen como socios, pero que no tienen movimientos fiscales, que no tienen ¿no?, que no tienen la firma estampada, y por lo tanto pues esa responsabilidad disminuye. Creo que sí sería importante que nos hablaras un poco más de esos paraísos fiscales, ¿no? O sea, ¿qué relevancia tienen? ¿Por qué son relevantes y por qué aparecen en la investigación, ¿no? ¿Por qué los mencionas? Bueno, en primera, pues porque es como el antecedente inmediato, ¿no? De hecho, destaca que de Carlos Alberto, pues en redes, en internet, pues casi no hay información de él, salvo esto de estar en los Bahama Leaks, y pues una que otra cosa que logramos encontrar en las redes de su esposa, ¿no?, que en realidad de él directamente no hay mucha información pública, ¿no? Eso como un primer elemento. Segundo, bueno, estos escándalos pues han sido creo que más mediáticos que hayan derivado en procedimientos pues sancionatorios, ¿no? O procesos legales, ¿no? Sí. O sea, se ha sabido pues que movieron dinero, ¿no?, para no pagar impuestos. Entonces, a otros. Podemos empezar a lo lugares, mejor ¿no?, con definir qué es un paraíso fiscal, ¿no? ¿Qué es un paraíso fiscal? Pues un lugar donde puedas tener inversiones y no te cobren impuestos, ¿no? O sea, un país, hay varios países que son muy flexibles en términos de regulación sobre el uso de recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, en México, si tú tienes tal cantidad de dinero, millones de pesos, pues tienes que pagar impuestos por eso. Y tienes que comprobar el origen. Y tienes que comprobar el ¿no? origen. Entonces los paraísos fiscales, además de que no te exigen, ¿no?, comprobar el origen de tu dinero, ¿no? O sea, eres un inversionista que abre una empresa que no se dedica a nada, ¿no? Y entonces esa empresa que no se dedica a nada, que no tiene empleados, o que tiene uno o dos, ¿no?, que son los representantes legales justamente, recibe cantidades ingentes de dinero, ¿no? Entonces quiere decir que hay un desvío desde algún punto del planeta a esa cuenta que un país permite abrir, ¿no? Ya sea Bahamas, ya sea Luxemburgo, ya sea Panamá, como los Panama Papers, y hay muchas investigaciones al respecto, y es cierto,
solamente esas investigaciones te revelan los entramados, pero no son suficientes, ¿no? O suficientemente poderosas como para convocar o provocar una investigación judicial, ¿no? O por lo menos bancaria, ¿no? Entonces los paraísos fiscales pues existen y existirán siempre. México pues no es un paraíso fiscal, ¿no? Definitivamente no lo es, pero sí es uno de los países cuyo origen o cuya función, ¿no? Es enviar dinero, ¿no? A estos paraísos fiscales. No México, sino los empresarios, ¿no? O los políticos o los deportistas, etcétera, ¿no? Y hay despachos, ¿no? Especializados en abrirte empresas, ¿no? Justamente para que mandes ese dinero, en México no pagues impuestos, ¿no? Y en el otro lado, al llegar ese dinero al destino que tenga, pues tampoco vas a declarar nada, ¿no? Por eso son los famosos paraísos. A eso se refieren, básicamente, ¿no? Y que ya pone como otra vez en duda esta credibilidad de estas empresas y estas personas, ¿no? Primero con esta aparente creación de empresas para competir y para salir beneficiados, y luego con estos antecedentes de tener empresas falsas en paraísos fiscales. Generalmente en las empresas no son empresas, en los paraísos fiscales las empresas no meten dinero sino las personas físicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Generalmente. Sí, ¿no? por eso decía, ¿no? Estas personas que son socias de estas empresas que está mencionando Carlos en su investigación están relacionados con tener paraísos fiscales. Claro. O sea, son como ya muchas características dudosas de este procedimiento que pues hacen pues desconfiar un poco en pues tanto en los procedimientos de licitaciones, pero también pues en el propio gobierno, ¿no? Claro. Que y hay que permite. Pensar, claro, que el pastel que representa el gobierno del Estado de México en cuanto al presupuesto, pues es muy, muy importante. O sea, son más de 350 mil millones de pesos al año, ¿no? De los cuales a lo mejor pues no sé, no tengo la idea, pero pues debe ser muchísimo el dinero que se destina a este tipo de licitaciones, ¿no? O sea, a los contratos, a las obras, a los servicios, casi todo lo que el gobierno hace es por interpósita persona, ¿no? Es decir, lo renta, lo licita, lo contrata, y muy poco de lo que realiza el gobierno es realizado con o ejecutado con sus propios recursos, ¿no? Sí, que ha sido también la política neoliberal, ¿no? De terminar con empresas paraestatales para poder meter ahora sí que a la licitación claro. Al concurso, o en realidad pues para destinarle a los empresarios pues la mayor cantidad de recursos públicos posibles. Y también, ¿no? Las paraestatales es lo mismo, o sea, no porque sean paraestatales no contratan, ¿no? Por ejemplo, Pemex contrata un montón de dinero, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces, pues hay que entender eso también, ¿no? O sea, el gran pastel económico en México pues está representado por los diversos presupuestos que tienen las instancias, ¿no? El gobierno federal, imagínense, el gobierno federal no sé cuánto tenga de presupuesto, pero debe ser infinitamente mayor que evidentemente que el del Estado de México. Simplemente aquí, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros se imagina una mesa con 350 mil millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y creo que, bueno, retomando la investigación que haces, al inicio hablas acerca de justamente estas promesas de campaña y promesas, pues ahora que tiene el gobierno, ¿no? De Delfina Gómez, y que es justamente con lo que la introducción que se hacía al inicio del programa sobre las propuestas que tiene ella con la ciudadanía que tú mencionas en la investigación, y o sea, cómo podríamos, digamos, retomarlo, ¿no? Para que no quede en el aire. O sea, ¿por qué colocas tú digamos, esa idea en la investigación, y cuál sería, digamos, la conclusión pues tanto de la investigación como pues en general la relación que tiene con el gobierno morenista que tenemos actualmente en el Estado de México? Sí, yo creo que es una muestra de cómo se está apuntalando la nueva política, ¿no? La llamada nueva política
del gobierno del estado. Finalmente, pues digo, en este entramado estamos hablando de poco más de 600 millones de pesos que recibió las empresas relacionadas con Carlos Alberto Rafael de la Madrid. Digamos que si ya lo vemos con otros empresarios como justamente los socios, los Juan Reynoso Durán y Alfredo Reynoso Durán, por ejemplo, ellos que fueron beneficiados durante los gobiernos anteriores, ¿no? Desde Fox, Calderón, Peña, ahí se habla de 9.200 millones de pesos que tuvo de contratos solamente de Pemex, ¿no? Su empresa Blue Marine, ¿no? Entonces, pues son cantidades ingentes de dinero. Entonces, en esta condición, creo que primero la forma en la que se demuestra que está operando el nuevo gobierno del estado, pues es cuestionable. También la falta de respuesta y también la forma en la que puede derivar, ¿no? Este procedimiento, pues tendrá que ser revisada, porque a mí me parece que tendría que derivar en medidas, ¿no? Inmediatas del gobierno del estado, pero y pues bueno, en la investigación se apuntaba que debido al relativamente reciente nombramiento de Delfina Gómez en el Estado de México, la entidad atraviesa por nuevos procesos administrativos en los que, de mantenerse las malas prácticas de adjudicación de los sexenios pasados, la supuesta transformación de Morena no estaría más que perpetuando operaciones opacas y conocidos esquemas de corrupción. Y que es como, bueno, no solamente de Delfina, sino en general de Morena, combatir la corrupción es como la promesa más firme y principal que tienen, ¿no? Pues sí, la eterna promesa de todos los gobiernos, del color que sean, ¿no? Además es con la que nos doran la píldora, ¿no? La corrupción. Bueno, pero me refiero a que, por ejemplo, en el caso de Morena y en el caso del presidente, pues ha dicho que combatir la corrupción va a generar pues una mejoría así como casi como por arte de magia, ¿no? No hay corrupción, entonces hay bienestar, hay democracia, hay todo lo demás se cura, por así decirlo. Entonces creo que en ese sentido por eso es importante, ¿no? O sea, porque están prometiendo algo, o sea, no lo están cumpliendo. Sí, claro, el problema, bueno, pues es que el esquema de funcionarios públicos, pues es tan, perdón, tan grande, ¿no? Que lo que diga la cabeza, por mejores intenciones que tengan, pues se va diluyendo en ese derramarse sobre las estructuras burocráticas que evidentemente pues están dañadas, coludidas, ya sea con el crimen organizado, con esquemas de corrupción como ¿no? Entonces, pues funcionan casi como por un mecanismo estructural que ya se pues se tiene desde hace muchos años, ¿no? Si se desmontara este mecanismo, yo creo que pues también la estructura del gobierno se vendría un poco abajo, ¿no? Porque dependen mucho de estas situaciones corruptas como sea, ¿no? Entonces, sí es delicado, o sea, evidentemente es corrupto y se debe combatir, ¿no? Pero imagínense, tiene el sindicato, ¿cuántas personas están sindicalizadas en el gobierno del Estado de México, ¿no? Pues es una gran cantidad. Esas están ahí, ¿no? Y muchas de estas personas han participado en esquemas de corrupción, ¿no? Ese es un problema grave que seguirán, por más que las cambies, ¿no? de adscripción o de función, pues estarán en otros lados, pero estarán haciendo pues más o menos las mismas cosas, ¿no? Permitidas por los jefes y permitidas por los de arriba, por decirlo así, implementando cada vez más estas prácticas. Entonces es bastante difícil. ¿Cómo cambias a tantos? Oye, Carlos, y yo tengo una última pregunta, bueno, yo no sé, ya para ir también cerrando, pues en este caso, ¿no? Que es la propia gente quien se da cuenta que esta empresa en Ciudad de México no está cumpliendo y es la que denuncia, ¿no? Suponiendo que el gobierno del estado no sepa que están sucediendo estas irregularidades, ¿qué correspondería, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer la gente? ¿Cuál sería como la alternativa para hacer esta vigilancia? Más un apuntito ahí. Todas las empresas que participan en estos procesos son investigadas, ¿no? En sus elementales
pues raíces, etcétera, o acciones o cosas que estuvieron haciendo. Entonces, pues no es que no lo sepan, ¿no? Más bien es que no lo hacen o lo están pues ahí socavando o cubriendo en algún tipo de actividad, porque todas las empresas pues es eso, ¿no? O sea, presentas tu currículum, entonces quienes te reciben ese papelito, entonces te van siguiendo en tu actividad, ¿no? Entonces, si nosotros lo encontramos, pues sí, un poco en el pues, entendido de que quien tendría que vigilar es precisamente, ¿no? Justo. Gobierno del Estado, saber cómo funcionan, y no lo está haciendo por alguna razón. Sí, a ver, una empresa ligada al narco y no te siguen, o sea, claro que te siguen y claro que saben, ¿no? O tiene que venir la DEA o no sé, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a cancelar las empresas, pues eso es lo que ha pasado en tiempos anteriores, ¿no? Entonces sí lo hacen, pero pues no lo ejecutan, o sea, no lo... Sí, pues, o sea, en términos sociales, pues es difícil apuntar a explicaciones inmediatas, ¿no? De como en otros casos donde es más cercana a la realidad de la gente, pues la problemática, y a veces se puede llamar a que se proteste, a que se exija, a que se pida más procedimientos de transparencia, pero yo creo que más bien es como una pieza dentro de esta narrativa que justamente en el nombre del programa pues cuestionamos, ¿no? La pregunta de transformación, ¿no? O sea, si la narrativa es esa, pues tenemos que cuestionarla, ¿no? Si realmente es así, y si entonces socialmente decimos que no está viendo y podemos probar que no la hay, pues entonces sabremos la necesidad de generar una nueva perspectiva sobre qué tipo de gobierno queremos y debemos de tener, ¿no? ¿Qué tipo de transformación? ¿Qué tipo de transformación? Bueno, pues muy bien, creo que por aquí estaríamos cerrando el asunto, como pues repetir estas últimas líneas de la conclusión que acabas de dar, que pues de mantenerse estas malas prácticas de adjudicación de sexenios pasados, la supuesta transformación de Morena no estaría más que perpetuando operaciones opacas y conocidos esquemas de corrupción. Esta investigación, bueno, se puede leer en la página de Todo en Contra, entonces pues por ahí pueden echarse un clavado para conocerla más, y pues estaríamos como cerrando si no tienen algo más. No, que con agregar. eso es suficiente, muy claro. Pues muchas gracias, Carlos, por todo, y Gracias a todos. pues gracias a todos. Que nos hagan llegar sus comentarios, ¿no? Ahí a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram. La idea es pues como darle seguimiento también, esperamos la respuesta también de las autoridades, y ya en función de eso pues estaremos publicando otras partes, ¿no? De este entramado. Muy bien, pues muchas gracias al equipo, buenas noches. Todo en contra. Bye, todo en contra.